Buenas noches a todos. Un gusto tenerlos y un gusto darme esta oportunidad para poder hablar de un tema que también me apasiona mucho. Entonces vamos a comenzar les voy a compartir ya todo esto. Bueno, primeramente para hablarles un poquito para que todos nos encontremos en el mismo espacio. Ya me dediqué bastantes años, por lo menos 10, 12 años al desarrollo de software y después obviamente pasé antes de que se pusiera de moda la ciencia de datos, me pasé a todo lo que es la parte de inteligencia artificial, con mucha suerte. Y de ahí ya me pasé a un rol ya de desarrollo, ya me pasé a un rol de científico de datos. Pero como siempre, el desarrollo de software ya es casi un hobby para mí, porque es algo que una vez uno entra a este mundo, no se lo puede quitar. Y como todo el mundo, yo creo que todos los que estamos acá presentes venimos de este mundo del desarrollo o nos interesa aprender sobre este mundo del desarrollo de software. Sabemos que este mundo ha cambiado bastante. Este mundo ha cambiado un montón. En los últimos 2, 3 años ya ha cambiado un montón. Lo que antes era aprender simplemente cómo escribir código, solo necesitábamos aprender un lenguaje de programación, aprender un framework, aprender una parte del backend, del frontend, de la aplicación móvil y solamente íbamos actualizando nuestros conocimientos en una nueva versión o alguna nueva arquitectura, algún nuevo paradigma. Todo eso se ha acabado a partir de estos años. ¿Por qué? Porque obviamente la inteligencia artificial y todo esto que ha venido todo esto que vino siguiente a lo que son los LLMs, entonces hizo que el conocimiento que todo el mundo teníamos de programación se democratizara a partir para todos y actualmente ya no es un don solamente para genios el saber programar. En todo esto, quiero especificar al hablar de esta clase solamente de una partecita de lo que nos ha incluido esto de la inteligencia artificial, pero quiero hablarles de acá de lo que es cómo enriquecer básicamente cualquier tipo de desarrollo que nosotros tengamos, porque esto que les voy a mostrar no es solamente para aplicaciones dedicadas simplemente a la inteligencia artificial. Esto que vamos a ver ahora se puede aplicar a cualquier tipo de sistema que ustedes estén desarrollando, ya sea un ERP, ya sea un SRM, ya sea alguna aplicación de mensajería, si sea la aplicación más sencilla del mundo, o sea una aplicación móvil. Entonces, todo esto que vamos a ver es como agregarle una nueva capa de inteligencia a partir de la ayuda de los asistentes, de cómo nosotros podemos enriquecer en nuestras aplicaciones para que tengan ese toquecito que lo vuelve un poco más inteligente, ¿ya? Y saben que a partir de ahora esa es la moda. Entonces vamos a ir a la siguiente. Bueno, acá lo que quiero mostrarles es que el paradigma de software ha cambiado totalmente con este tipo de pensamiento. Anteriormente, nosotros podíamos tener una programación mucho más tradicional donde solamente nosotros nos dedicábamos solamente a la parte del desarrollo. Y no sé si han visto esta broma donde simplemente arrancan lo que es inteligencia artificial y es un árbol de if que van colocando un if detrás de otro, muy parecido a lo que antes se hacía con los sistemas expertos. Pero actualmente con todo lo que es la programación bajo asistentes o la programación que es agéntica, se han visto, por ejemplo, como N8N, todas estas aplicaciones para crear agentes. Entonces, nosotros ya no estamos basados básicamente en lo que son un if o un else. Nosotros ya nos estamos basando en lo que son decisiones probabilísticas. Un ejemplo, nosotros ya podemos pasar lo que es, y vamos a hacer un ejemplo, si nos alcanza el tiempo, tengo preparado un ejemplo. Nosotros podemos pasar lo que es una opinión de un usuario, o puede ser un chat, un comentario de una red social, y bajo nuestra programación probabilística,
que está basado obviamente en motores de pensamiento, en lo que son los asistentes, nos puede dar un análisis de sentimientos básico, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que no sabemos por atrás qué tanto, cómo se está interpretando esto. Pero esta nueva forma de programación que está basada ya en un motor inteligente, cambia todo lo que es la tradicional programación, que era simplemente hacer una programación condicional. Entonces, bajo este nuevo pensamiento, nosotros cuando comencemos a desarrollar esta nueva capa que queramos implementar a nuestras aplicaciones, que sean un poquito más inteligentes, necesitamos pensar en esto, en esta parte de la probabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos tener una certeza de qué es de cuál va a ser el resultado que nos va a dar. Ahora, cuando nosotros nos basábamos en la programación tradicional, nosotros sí sabíamos explicar cómo ha llegado a tomar esta decisión o cómo ha llegado por este if o else, if else, ¿verdad? Pero en esto de la programación probabilística, es como una caja negra que a veces no sabemos qué tanto, cómo ha llegado a esta decisión. Y muchas veces nosotros tenemos que ir afinando lo que es nuestro motor de razonamiento para comenzar a mejorar. Segundo, el stack tecnológico que tenemos para esta capa inteligente ya no es simplemente tener un backend en un servidor que puede ser un servidor Linux, un frontend con un servidor Linux y simplemente, o una aplicación móvil que esté en alguna tienda y nada más. Si nosotros queremos agregar un ejemplo, un asistente, queremos colocar un asistente que esté dentro de nuestras aplicaciones móviles, el cual pueda responder, ya sea como guía, ya sea como un asistente dentro de nuestras aplicaciones o dentro de nuestro software, así sea un core, así sea un LL, así sea un CRM, un ERP, cualquier tipo de aplicación, nosotros tenemos que agregar un motor, una capa más de inteligencia que está lejos de lo que nosotros estábamos acostumbrados a utilizar con lo que es simplemente un servidor Linux que antes teníamos. Ahora, actualmente hay muchos de estas opciones que nosotros podemos utilizar para crear. Una de las opciones más conocidas que nosotros podemos hacer para la orquestación es el famoso LangChain. No sé si ustedes han visto LangChain o Llama Index, los dos son muy parecidos. Es un framework, pero no es un framework como el que nosotros tenemos en frontend, por ejemplo, en Angular, por ejemplo, en, en Django, en Python. No es ese tipo de frontend, de framework. Este framework es un framework que lo que nos permite es de alguna manera, y vamos a hablar en una siguiente diapositiva, lo que son racks. Racks es tener nuestros propios asistentes, pero personalizados dentro de nuestras aplicaciones, que de alguna manera puedan ayudar en esto. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un motor de orquestación, un framework, que si nosotros queremos utilizar en la nube, podemos utilizar LangChain. O si nosotros queremos hacerlo algo que sea mucho más local, ya sea porque estamos en una empresa que tiene mucha importancia en la seguridad, en la filtración de datos, podemos utilizar algo como llama Index. En esto necesitamos también aprender una cosa más. Bueno, necesitamos dos opciones más. La primera, cuando uno entra al mundo de desarrollo, les estoy hablando más o menos hace unos 10, 5 años, uno aprendía las bases de datos clásicas, ¿no? Las NoSQL como MongoDB, las SQL como SQL Server, como MySQL, como Postgres, todo el mundo aprendía esto. Si nosotros queremos agregar una capa más inteligente a nuestras aplicaciones, ya tenemos que aprender un nuevo paradigma, que son las bases de datos vectoriales. En esto tenemos varias opciones. Por ejemplo, Pinecone podemos usar, o Chroma, que son dos opciones, o Face también podremos utilizar, que hay otras opciones. Y estos motores vectoriales, en resumen, porque es un poco más complejo, pero en resumen, esta memoria vectorial, lo que va a tratar de hacer es convertir esos datos que no están estructurados
texto, imágenes, video, a guardarlos en una base de datos, pero esta tiene que ser vectorizada. No es una tabla, no es un JSON, no es un CSV, nada de eso. Estos son bases de datos vectorizadas que es difícil de explorarlas, pero es muy necesario si es que nosotros queremos crear esa capa de personalización a nuestros asistentes. Y por último, necesitamos tener una capa de asistencia, y acá viene ya el detalle. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos tratar de entrenar nuestro propio asistente, nuestro propio LLMS, pero va a estar muy difícil y muy caro hacerlo. En primer lugar, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener que comprar, en primer lugar, el hardware, una tarjeta de video que sea muy buena, donde nosotros podemos tener una tarjeta de video de más de 24 gigas, podría ser, de video de GPU, donde nosotros podemos instalar algún tipo de asistente, por ejemplo, Llama, en una de sus versiones, podemos colocarle el de 12 millones de parámetros y tratar de explotar eso desde esa computadora, pero es muy caro, además que es poco sostenible con el tiempo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Es obviamente utilizar la nube. Y acá, para nuestra capa inteligente, necesitamos utilizar algún tipo de modelo. Generalmente acá nosotros podemos utilizar modelos de frontera. En este caso, por ejemplo, podemos usar el GPT-5, Cloud, Llama, cualquiera de estos, cualquier modelo, o podemos usar modelos un poco más antiguos, dependiendo del precio. Pero estas tres orquestaciones, el framework, la memoria y la capa inteligente, es obligatorio que nosotros lo tengamos en cuenta si queremos agregar una capa de inteligencia a nuestras aplicaciones. Acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en esta parte de la computación? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de bases de datos vectorizadas, nosotros tenemos que hablar de lo que son los famosos embeddings. Estos embeddings son como proyecciones de texto. Imagínense, es una proyección. Cada punto que ustedes ven acá es una proyección de un texto que de alguna manera está dentro de un espacio vectorial. Todo esto, que podemos ver que es como un cubo, pero no siempre es un cubo porque puede tener varias dimensiones. Esto es como un espacio vectorial y cada palabra se va a someter a un punto en el espacio de nuestra base de datos vectorial. ¿Y cómo va a decidir, por ejemplo, nuestro rack que nosotros tratamos de hacer? ¿Cómo va a decidir, por ejemplo, qué gato está más cerca de tigre que de tractor? ¿Por qué? Simplemente va a ser por la proximidad que tiene cada punto. Y esto es lo que tarda mucho más cuando nosotros comencemos a entrenar. Por ejemplo, un ejemplo clásico que veo en las aplicaciones es, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer, y es algo clásico que se hace en todos los países, a un asistente legal? Cada país tiene sus propias leyes, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros queremos entrenar un asistente legal con todas las leyes, con todos los decretos, con toda la documentación que se hace? Nosotros, de alguna manera, tenemos que transformar toda esa documentación en una base de datos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es simplemente nosotros cargamos todos estos documentos a una base de datos vectorial. Y la base de datos vectorial, que depende de acá, puede ser una muy grande y compleja o puede ser una que sea mucho más pequeña, pero mucho más fácil de consultar. Lo que va a ser convertir estos puntos y va a ver cuánto es la distancia entre estos puntos para decidir qué palabras van a ser mucho más semejantes. Y ahí ya podemos hablar, no solamente, porque al final va a ser números cada uno de estos puntos, pero para nosotros va a tener una similitud semántica. Un ejemplo, una caída de base de datos puede ser un punto. ¿Está más cerca de un CSS? No, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, interfaz de usuario, CSS, botón de login, están muy cercanos porque todo esto es a un contexto, a una similitud semántica de una interfaz, de un frontend, ¿no? En cambio, error de servidor, código 500, caída de base de datos, está mucho más cercano a un contexto de hardware, de servidores. Esto es lo que va a ser nuestra base de datos vectorizada. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer si es que queremos agregar esta base de datos. Y para esto hay un montón de opciones. Hay algunas más pequeñas, algunas más grandes, algunas son gratuitas, otras son de paga. Ahora sí vamos a hablar de lo que es nuestros famosos rack. ¿Cómo va a funcionar esto que vamos a ver? En esto, como les iba diciendo, si nosotros queremos mostrar este tipo de aplicaciones dentro de cualquier software que estemos desarrollando, de alguna manera nosotros tenemos que seguir este flujo que nosotros vayamos haciendo. En primer lugar, miren, un ejemplo. Nosotros queremos hacer un asistente financiero. Queremos que nosotros, de alguna manera, se conecte a nuestra base de datos. Y acá no es algo muy loco. Nosotros queremos que se conecte, por ejemplo, a una base de datos contable o financiera. Y nosotros queremos hacer una aplicación donde las personas no tengan que hacer reportes, no tengan que hacer Excel, no tengan, simplemente hablen con nuestra base de datos y la base de datos le esté respondiendo los datos. Es una aplicación, se puede hacer, obviamente tiene que tener sus detalles en medio, ¿no? Entonces, vamos a seguir este flujo. En primer lugar, obviamente tenemos que tener una interacción con el usuario. Entonces, el primer punto va a ser, por ejemplo, el usuario va a hacer una consulta muy genérica. Dame el reporte financiero del tercer trimestre. Tan, nos va a pedir. Esto nosotros, como ya lo tenemos que tener, y esto es una opción, cuando nosotros tratamos de procesar este prompt, esta instrucción, nosotros no vamos a ir a la base de datos, no se va a ir a la base de datos de Informix, a la base de datos de DB2, no se va a ir a una base de datos SQL Server a consultar. Nosotros, este tipo de consultas se va a ir a nuestra base de datos vectorizada, al famoso embedding. Y acá lo que va a hacer es consultar estos vectores, que obviamente cada uno de estos vectores es un dato que nosotros ya hemos entrenado previamente. Ahora, ¿cómo hemos entrenado en este ejemplo esta base de datos vectorizada? Tiene que estar entrenada con nuestra base de datos, ¿no? Puede ser el SQL Server, un ejemplo muy conocido en la industria. Lo entrenamos este motor de Embeddix y este va a venir hasta acá a hacer la consulta, al punto 2. De acá, ya lo que va a hacer, y esto está dentro de nuestra base de datos, va a ser una búsqueda del vector, va a ser una búsqueda semántica. Va a buscar financiero, va a buscar cualquier tres, va a buscar reporte, va a hacer todo esto. Y acá es algo súper interesante porque acá necesitamos incluir lo que es el motor de interpretación. ¿A qué me refiero? Esto va a buscar la búsqueda semántica acá y va a agarrar todo lo que es el query en el 4, en el contexto, en la inyección del contexto, va a agarrar nuestra base de datos, que puede estar de un SQL Server más la consulta, y al final todo esto lo va a pasar a lo que es un LLM, a un LLM. Acá puede ser Gemini, puede ser de OpenAI, puede ser de Cloud, puede ser de Anthropic, puede ser cualquiera de estos para que le genere una respuesta humana, ¿no? Y va a decir, dame un reporte financiero del tercer trimestre y lo que va a hacer va a crear una tabla, va a decir, todo esto es del reporte y le va a generar. Este tipo de aplicaciones, como ustedes ven, este tipo de aplicaciones es lo que uno se construye si es que quiere hacer este tipo de software que ya no utiliza lo que son interfaces, me refiero a botones, me refiero a menús, me refiero a ese tipo de interfaces, formularios que estamos acostumbrados y queremos hacer una aplicación
que hable o que el usuario pueda hablar con nuestros datos. Ahora, este tipo de aplicaciones tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, pero en primer lugar tiene tres ventajas claves esta arquitectura, que es simplemente estos cinco pasos. Uno, lo que hace es que cuando nosotros hacemos en el cuarto paso, la inyección del contexto, nosotros podemos eliminar alucinaciones. ¿A qué me refiero? A que nosotros podemos dar instrucciones que en el contexto y decirle cualquier tipo de consulta que hagan que no esté referente a la empresa tantos, al banco tantos, a este tipo de consultas, entonces tú respondele que no puede, que no tienes acceso a esos datos. Eso lo hacemos en el cuarto paso. Entonces, así eliminamos lo que son alucinaciones. A comparación, si nosotros, por ejemplo, directamente nos conectaríamos a una aplicación a cómo usar, por ejemplo, ChatGPT o utilizar Gemini, nosotros cuando utilizamos Gemini, Copilot, todas estas, nosotros no podemos decirles o configurar para toda la empresa y que digan, no respondas a este tipo de preguntas. Pero si nosotros estamos a hacer nuestro propio rack personalizado para una empresa, entonces sí podemos evitar ese tipo de alucinaciones y tener un control. La segunda ventaja es, como les dije, es una conexión a lo que son datos privados en tiempo real, porque estos datos nosotros no los podemos subir así de fácil a lo que es ChatGPT, a lo que es Gemini, ¿verdad? Y mucho más, no podemos subir, por ejemplo, datos de nuestros clientes. Entonces, para resguardar eso, si usamos este tipo de arquitectura, sí podemos utilizar este tipo hacer nuestro propio asistente y sí podemos conectarlo a nuestros datos porque va a estar seguro dentro de nuestro contexto. Y obviamente acá podemos hacer una reducción de costos con el fine tuning. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de hacer una capa de fine tuning sobre un modelo ya hecho y queremos a partir de ahí nosotros modificar los datos, nos va a costar un montón. No sé si han visto los millones que cuesta sacar cada versión de un LLM. Cuesta millones. Y si nosotros tratamos de asignar esto, nos va a costar mucho más. Pero con esta arquitectura, que son solamente cinco pasos, el costo va a ser mínimo porque solamente vamos a pagar lo que son la respuesta final y todo lo demás sí tiene una carga, pero es una carga técnica, no es una carga directamente que nosotros tengamos que reinventar la rueda. Ahora, eh, esto es lo que nosotros podemos hacer en nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque en este tipo de sistemas, nosotros, si unimos varios de estos sistemas que hemos hecho en el anterior paso, nosotros ya podemos tener lo que es un bucle agéntico. ¿A qué me refiero? Imagínense que al final del anterior, al final de este paso, del paso 5, nosotros colocamos un paso más donde nosotros diga, genera el informe y envíalo a toda el área de contabilidad o a toda el área financiera. Podemos hacerlo. Como tenemos el control de todo esto, simplemente agregaríamos lo que es un agente acá que se dedique a enviar el correo electrónico. Entonces, esto crearía la tabla, puede ser un CSV, envía por correo electrónico, y con esto ya estamos en lo que es un bucle, que son estos bucles agénticos, que no solamente razonan y actúan, sino que también hacen una acción que está fuera del prompt como nosotros tenemos en ChatGPT. En ChatGPT o en Gemini, nosotros no podemos decirle, analiza este Excel y envía un correo electrónico a todos mis colegas, porque no tiene ese tipo de interacción con los usuarios. No podemos darle, ¿no? Es difícil conectarlo. Pero si nosotros hacemos este tipo de aplicaciones, sí podemos darle ese tipo.
de permisos de seguridad para que pueda actuar no solamente simplemente respondiendo preguntas, sino que haga acciones. O que, por ejemplo, haciendo un poquito más arriesgados, que inserte o que actualice una base de datos, ¿no? Entonces, todo eso nosotros podemos hacerlo comenzando con la anterior arquitectura, ya podemos entrar a este tipo de software que ya serían software agénticos con capacidades operativas dentro de la empresa, no solamente de consultas, sino ya son operacionales. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos comenzar a hacer este tipo de aplicaciones? En primer lugar, tendríamos que tener el respectivo cuidado porque este tipo de prototipos no son prototipos como los típicos desarrollos de software. El típico desarrollo de software, generalmente el tiempo de vida que nosotros teníamos, voy a colocar un ejemplo, un ERP, podía tener 5 años, podía tener hasta 8 años. Obviamente se iba devaluando la tecnología, el uso, pero podía tener una larga vida. Este tipo de aplicaciones que nosotros queremos hacer no tienen una duración tan larga. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la tecnología del LLM siempre está cambiando. Ustedes han debido ver que siempre está saliendo una nueva versión de OpenAI, una nueva versión de Gemini, una nueva versión de Cloud. Siempre hay una nueva versión que están sacando, ya sea de americana, china, todo, pero siempre está sacando. Entonces, decir que solamente nos vamos a desarrollar este rack, este agente, y lo vamos a dejar 5 años, es realmente algo que ya no se lleva con este tipo de aplicaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cuál sería el ciclo que nosotros podemos ver en esto? En primer lugar, nosotros tendríamos que tener básicamente estos tres pasitos que nosotros estamos viendo. En primer lugar, nosotros tenemos que crear lo que es un prototipo, que simplemente puede ser una llamada, un API. No sé si vieron alguna vez la historia de ChatGPT, como simplemente al principio, cuando salió todo lo que es OpenAI y no fue los modelos GPTs y no era ChatGPT en sí, salió como un API, solamente salió como un API. ¿Y por qué no tuvo éxito? Porque ¿quiénes son los únicos que saben manejar APIs? Los desarrolladores. Y los desarrolladores obviamente era muy de nicho y aunque les gustaba todo esto, pero no se popularizó tanto. En el momento que OpenAI, ya sabes, lo colocó lo que es una interfaz de chat, obviamente ahí explotó 1 millón de usuarios, 2 millones de usuarios. Es lo mismo, nosotros podemos seguir este mismo camino. A un principio no es necesario que nosotros tengamos un chat, por así decir. Nosotros podemos crear simplemente una API, aquí está, donde nosotros enviemos la consulta y este nos responda. Con eso ya tenemos un prototipo de cómo puede ser nuestra aplicación. Después nosotros podemos seguir optimizando, pero obviamente vamos a tener que esforzarnos un poco más, porque ahí nosotros tenemos que, en primer lugar, tenemos que guardar todas estas consultas, todo esto que vayan haciendo los usuarios para ir mejorando lo que es nuestro rack. Y acá es lo que yo les decía de las bases de datos vectorizadas, los embeddings. Ya podemos entrar a las optimizaciones con rack. ¿No? Y ya podemos incluir lo que son documentos, ya podemos colocar lo que son bases de datos, ya podemos colocar imágenes, todo esto. Y el último punto que nosotros podemos hacer ya sería la producción, que es como les dije en la anterior diapositiva, no solamente tener un rack, porque podemos hacer, por ejemplo, un rack que sea solamente un asesor financiero y solamente se va a conectar a documentación y bases de datos de finanzas y contabilidad. Y ahí lo dejamos.
Si nosotros vamos un pasito más allá, podemos hacer otro rack que se conecte a la base de datos de la parte, no sé, de marketing y a la parte de un CRM de clientes. Si nosotros unimos estos dos racks a modo de agentes, entonces nosotros ya podemos tener incluso métricas que combinen todo lo que es marketing con lo que es finanzas. Y así podemos incluir datos de, por ejemplo, de lo que sea legal, de lo que sea la parte de recursos humanos, y ya estaríamos entrando ya no solamente de un asesor que sea solamente de un área en específica, sino que sea de toda la empresa. Obviamente, esto es un poco más avanzado porque ya ahí, en primer lugar, va a ser más costoso y segundo, va a ser mucho más difícil de mantener, ¿no? Pero esto es lo que, si algo quiero incentivar, es que siempre se comienza simplemente con un prototipo, que puede ser muy sencillo, puede ser una llamada, una API, por ejemplo, a Gemini, y listo, que haga una consulta, todo, para mostrar cómo funciona este tipo de agentes. Después hacemos nuestro rack y después ya hacemos, podemos hacer nuestros agentes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el punto inicial para hacer este tipo de software? Simplemente puede ser una llamada o un LLM que no es muy caro, les comento. Y esto voy a colocar, pero esto está un poquito desactualizado. De acá yo les recomiendo, acá vamos a ver, por ejemplo, más o menos, y esto estoy colocando más como ejemplo, porque estos modelos siempre van mejorando. Ya estamos en el 5, ya estamos en el 4, ya está, esto va cambiando. Pero acá quiero dividirles básicamente en tres, en cuatro los que son modelos que pueden ir utilizando para hacer esto. En primer lugar, vamos a tener los motores, y esto está en los tres, tanto de Anthropic, tanto de OpenAI, tanto de Google. En los tres siempre vamos a encontrar lo que son modelos razonadores y vamos a encontrar lo que son modelos generales. Los modelos razonadores generalmente son más caros. Anteriormente eran los modelos OS, pero cuando nosotros nos vamos a la documentación, el API de cualquiera de estas, vamos a encontrar modelos razonadores. Pero hay que saber para qué. Una cosa, y esto tenemos que ver al momento de crear este tipo de aplicaciones, una cosa es crear, por ejemplo, un chat, un asesor que solamente vea documentación, por ejemplo, todas las leyes de un municipio. Ya, perfecto, lo puede ver. Y otra cosa es crear un chat que, por ejemplo, nosotros coloquemos algún caso y nos dé un juicio, o nos prepare una defensa, o nos prepare un alegato, o nos prepare cualquier tipo de estas necesidades que tienen en el área legal, o por ejemplo nos haga un plan de negocios. Para hacer ese tipo de aplicaciones que son mucho más pesadas, sí o sí vamos a tener que tener un modelo de que razone. Y estos modelos de razonamiento son más caros. Generalmente, estos compran por millón de tokens. En las pruebas que yo hacía, que por ejemplo simplemente interpretaba unos datos financieros de un JSON, el, unas 10,000 consultas a un reporte, me salía básicamente $3, algo así, pero no era más de un párrafo lo que les entregaba a los usuarios de interpretación. Pero me salía más o menos así, unos $3, no era mucho. Pero obviamente, mientras más grande es el informe, les cuesta más por los famosos tokens. Después va a haber algunos modelos que son, pero este es otro tipo de aplicaciones, que son los modelos para código y lógica. En esto, en este tipo de chat que estamos hablando, que es más para el usuario final, no tiene mucho peso, porque esto sí está, por ejemplo, en lo que son el famoso Agentic Workflow, que está hecho ya, pero netamente para el área de desarrollo. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, nosotros
queremos usar anti-gravity, si nosotros queremos utilizar Codex, si nosotros queremos usar incluso el propio Visual Studio Code con GitHub Copilot, si nosotros tratamos de utilizar este modo agente, sí o sí vamos a utilizar este tipo de modelos que son para lógica y código. Son más caros, no son tan caros como el de razonamiento, pero sí son un poco más costosos. Ese es otro, hay que configurarlo. Es muy interesante esta parte del nuevo desarrollo de software. Tiene sus ventajas, por ejemplo, la famosa que ha salido ahora el RDD para el desarrollo con este modo de workflow agéntico. Entonces tiene un costo, pero esto no entraría en este ejemplo que estamos viendo. Este sí es el más económico. Por ejemplo, todo lo que eran antes los mini son este tipo de chat que son muy baratos, pero obviamente no le puedes pedir un informe financiero detallado. Le puedes decir, este mini puede ser excelente, por ejemplo, para responder asistentes a usuarios. El típico chat que colocas en una aplicación, en tu software, que te dice, un ejemplo, quiero consultar cuánto es mi crédito. Va a consultar al embedding, a la base de datos y te dice, el crédito que puedes acceder es tantos dólares. Perfecto, te da. Ese tipo de consultas que no son muy caras, que no tienen que razonar, simplemente tienen que hacer consultas, es excelente. Estos son los más baratos. Esto sí es muy barato, te puede costar simplemente con centavos y sí se puede hacer, pero obviamente es solamente para consultas. Es como que una serie de valores, imagínense como un JSON, lo va a convertir a un lenguaje más humano. Para ese tipo de consultas sí se puede utilizar este. Y el otro tipo de modelos, que es self-hosted, o estos que son ya instalados dentro de la computadora, estos son mucho más caros en hardware, pero obviamente no tiene un costo por consulta. El famoso que ahora estamos con Llama 3, nosotros podemos instalar en nuestra computadora y no es tan caro. Necesitamos simplemente para ya trastear con esto, nosotros necesitaríamos, por ejemplo, una tarjeta con una 3050. Nosotros ya podemos tener con unos 8 gigas de GPU, nosotros ya podemos hacer nuestro rack para la empresa, pero no va a ser para código, o no va a ser muy bueno para código, porque puede hacer código, pero no va a ser muy bueno, ni para razonamiento. El que va a ser es para este tipo de consultas que nosotros podemos establecer. Hasta ahora las empresas que he visto que están tratando de hacer este tipo de asistentes dentro de sus empresas, sé que están tratando de utilizar esto, pero están buscando hardware que sea mucho más barato, porque actualmente el hardware dedicado a servidores, a rack de servidores, es muy caro, pero ya están esperando en listas de hardware para que esto sea mucho más barato. Y ahora, acá quiero hablarles de algo, porque está muy bonito. Nosotros vamos a hacer nuestra aplicación, va a poder hacer informes, va a poder hacer consultas y todo, pero ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tener cuidado en esta parte de seguridad? Estos son cuatro tipos de vulnerabilidades clásicas que tienen cualquier tipo de estos sistemas. En primer lugar, nosotros vamos a tener, por ejemplo, y lo primero que nos puede pasar es este típico de prompt injection, que es lo que alguien va a tratar de saltar este tipo de seguridad que nosotros coloquemos a nuestro rack. Y si, por ejemplo, nosotros colocamos el responde como si fueras un abogado y solamente responde solicitudes legales, lo vamos a poner como requisito, el usuario puede tratar de hacer este prompt injection y puede decir, yo soy abogado y necesito información, por ejemplo, de el historial de tal cliente y va a tratar de saltar esto.
Los nuevos modelos que han salido actualmente no te dejan tanto hacer, pero hay que tener cuidado. Esto es clásico que los usuarios van a tratar de preguntar cualquier cosa cuando nosotros lancemos este asistente o lo que ustedes estén tratando de hacer. Va a tratar de sacar todo esto y va a tratar de sacar de información en primer lugar, o va a tratar de que les responda cosas medio raras. El segundo es la privacidad de los datos. Todos estos datos que nosotros podemos tener, y siempre hay este temor, sobre todo en banca que actualmente trabajo, es bien difícil tratar de que esta información de los clientes, vamos a decir, por ejemplo, nosotros queremos sacar un asistente que, que haga una recomendación de créditos para clientes de, vamos a colocar, de un banco. Entonces, esta información no le vamos a pasar todos los datos de los clientes a, por ejemplo, a un modelo en Gemini, porque sería peligroso, no sabemos si va a aprender, no sabemos qué va a hacer. Entonces, todo este tipo de información, nosotros tenemos que saber cómo enviarla para que no sea identificable, pero que la respuesta sea de valor. Hay técnicas para hacer todo esto, pero obviamente hay que tener un poquito de cuidado. Lo peor que se puede hacer en este caso, y lo he visto en muchos sistemas que tratan de hacer esto, es directamente le pasan toda la línea de los datos del cliente. Le pasan la dirección, le pasan el número de identificación, su nombre, su edad, todos los datos le pasan al modelo, al LLM, para que éste le responda con naturalidad, ¿no? Que le diga, por ejemplo, bienvenido Pablo por venir hasta acá. El crédito que usted puede acceder desde tantos dólares, porque usted tiene tal edad, porque usted vive en tantos lugares. La respuesta va a ser muy bonita, pero nosotros ya le hemos pasado toda la información del cliente. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. La segunda capa, y esto ya viene ya, bueno, va a depender del país, ¿no? Obviamente en los países de la Unión Europea ya está mucho más normalizada este tipo de aplicaciones. En Latinoamérica todavía no está tanto, no hay una ley que, por ejemplo, nos dé protección de datos bajo inteligencia artificial. Y también hay un hueco legal sobre si nosotros podemos utilizar los datos de los clientes en las empresas para entrenar nuestros propios modelos. Porque recuerden que en el anterior paso que les dije, cuando nosotros tratamos de hacer esto en los racks, nosotros tenemos que constantemente volver a entrenar estos modelos, alimentar las bases de datos vectorizadas con los datos de los clientes. Pero actualmente no hay una ley que nos prohíba, que nos diga que no podemos utilizar los datos de los clientes. Pero tampoco hay una ley que nos diga que está permitido o no está permitido. Así que eso hay que tener un poco de cuidado. Sobre todo hay que tener en cuenta, dependiendo cada país, qué es lo que está haciendo. Y el otro tipo, la cuarta capa, que es la observabilidad. En esto, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en esta capa de observabilidad. ¿Por qué? Porque en esta capa de observabilidad, nosotros tenemos que de alguna manera ver cómo se está entrenando lo que es nuestro modelo. ¿Por qué? Porque acá nuestros modelos no van a ser como nuestros asistentes, nuestro LLM, nuestro RAC. No es que nosotros vamos a acceder dentro del RAC y así como una consulta en Postgres, le vamos a decir, a ver cómo ha entrenado. No vamos a poder ver. ¿Han visto las bases de datos vectorizadas? Ustedes ven por dentro son solamente números. No se puede interpretar cómo está tomando las decisiones.
Entonces, para acá, nosotros tenemos que tener un monitoreo constante, sobre todo para las respuestas, para todo esto, y ver cuántas de estas respuestas han sido buenas, cuántas han sido malas, si de alguna parte ha comenzado a alucinar nuestro rack y o de repente se está inventando, por ejemplo, datos en el informe financiero, o se está inventando leyes, o tal vez se está inventando personas. No sabemos, entonces, para eso es bueno tener una capa de observabilidad donde nosotros guardemos qué está respondiendo, cómo está respondiendo y cuál va a ser cuál es la opinión de la persona que está haciendo este tipo de consulta. Todas estas cuatro capas que nosotros tenemos son las básicas para nosotros comenzar, que tenemos que colocarle a nuestro rack para para que no tener problemas a un futuro, tanto legales y también problemas que involucren la duda sobre nuestro rack. Y por último, acá nosotros eh, tenemos que tomar en cuenta que vamos a partir de un modelo fundacional. ¿Qué es un modelo fundacional? Es el modelo base que nosotros estamos utilizando como modelo de respuesta. Un ejemplo, si nosotros queremos hacer un modelo local en nuestra computadora, vamos a partir, es casi seguro que siempre se parte de lo que es llama. Entonces, mi modelo fundacional va a ser llama. Ese solamente va a ser el 10% de la capa, porque es el que va a interpretar a lo que es los prompts del usuario. Otro por ciento va a ser el motor de recuperación, que es mucho más grande, que es donde está la parte de los embeddings, donde va a estar el rack, toda esta parte. Ahora, a partir de acá, de la segunda capa, es muy técnica, es como el backend de una aplicación. De acá, nosotros tenemos que colocarle una capa más de lo que son la orquestación, los agentes, o lo que es todo lo que es el frontend. ¿Cómo va a interactuar nuestro usuario con todo este modelo? ¿Va a ser solamente un chat? Tal vez va a ser un modelo de voz, pero son mucho más caros. O tal vez simplemente va a ser tal vez por llamada. Eso es muy clásico también en aplicaciones nuevas, que no solamente responda a chats, sino que también responde a lo que son llamadas. Todo eso tenemos que colocarle en otra capa. Y por último, nosotros ya en la última capa que nosotros tenemos que colocar, ya tenemos que hacer la automatización, la anonimización de la información de los clientes, ya tenemos que incluir lo que son los costos, cómo nosotros podemos optimizar los costos de los tokens para que nuestra aplicación no consuma como loco todo el crédito que tengamos y nuestra aplicación que en un inicio, nuestro prototipo no costaba más de $10, con el tiempo cueste 1,000, 10,000, 100,000 dólares, ¿no? Porque esto va a seguir. Nosotros podemos ponerle límites, esa también es otra opción que nosotros tenemos que hacerlo. Y de alguna manera tenemos que optimizar toda esta parte, pero esto es una capa que nosotros tenemos que tener. El prototipo, si alguna vez lo hacen este tipo de aplicaciones, sería simplemente hasta la capa verde. Hasta acá nosotros ya podemos lanzar lo que es el prototipo. Y una vez ya está en producción nuestra aplicación, nosotros ya tenemos que tener, sí o sí tenemos que colocarle la última capa. Con esta última capa, nosotros ya podemos tenerlo todo. Y ahora les voy a mostrar un ejemplito de cómo se puede hacer esto. Es muy conocido. Ahora les comparto esto. En realidad, hacer este tipo de rack, les voy a compartir un momentito. Es relativamente sencillo. Vamos a ver en unas cuantas líneas de código cómo se puede hacer esto.
Acá les comparto. Mire, en primer lugar, estoy utilizando el típico collab, que es para hacer, solamente yo quiero hacer un ejemplo para ver que no es tan difícil hacer todo esto, pero esto es solamente un prototipo que nosotros podemos hacer. No voy a crear mucho más. En primer lugar, nosotros tenemos que tener, acá estoy utilizando lo que es LangChain, estoy colocando y obviamente estoy utilizando la parte de Google, ¿no? Y el usuario, todo eso. Obviamente tengo que traer todo lo que es la configuración, todo lo que voy a usar, las librerías. Esto es muy clásico de aplicaciones que están en Python, ¿no? Y acá voy a utilizar lo que es un API key, que es de Google. Aquí estoy utilizando, acá ya lo coloqué el API key, lo voy a borrar después, obviamente, de la presentación para que no se pueda utilizar. Pero en este API key que estoy colocando es simplemente, es gratuito. Si ustedes quieren hacer un rack sencillo como este, tienen que entrar a lo que es el Google App y en Google App tienen que crearse una API key. Les va a dar un número como este. Con este número ya pueden crear cierto tipo de aplicaciones muy sencillas, como la que vamos a ver ahora, pero ya pueden entrenar, ya pueden hacer sus propios asistentes, por así decir. De acá, yo simplemente voy a entrenar esto. Estoy creando lo que es un documento. Esto es el paper de Llama 2. Acá lo voy a colocar. Es el paper de Llama 2. Esto, lo que voy a hacer es la siguiente. Miren, es un documento. Yo voy a utilizar dos, uno que es Face y uno que es Mini LM, que uno, Mini LM, es simplemente para interpretar, para vectorizar lo que son los datos, el PDF lo va a vectorizar, y Face es como el motor de semántica, va a tratar de agarrar palabras que estén en el documento y las va a tratar de unir para tener ya la opción. De acá de todo esto, y esto es lo que más tarda en lo que, si es que ustedes hacen un rack, es esto, es la parte de entrenamiento. Esto es la parte que más puede tardar. Esto se ha tardado como un minuto de hacer solamente con un PDF. Entonces, si yo quisiera colocar, y esto tienen que tener muy en cuenta, todo un decálogo de leyes que tienen, vamos a colocar 1000 PDFs, obviamente va a tardar mucho más y va a ocupar mucho más espacio. Eso tómenlo en cuenta. Esta es la parte que más tarda en entrenar. Bueno, no es tanto en entrenar, sino es en convertir a la base de datos vectorizada, indexarlo. Lo siguiente, ya acá, es simplemente, una vez tenemos la base de datos vectorizada, es simplemente hacer nuestra cadena de inferencia. Es los puntos que les dije paso a paso, los mismos los estoy colocando acá. Es colocar lo que es, en primer lugar, un contexto. Miren, eres un asistente de tareas de respuestas y preguntas. Usa los siguientes fragmentos de contexto para recuperar y responder a la pregunta. Listo. Esto le estamos dando lo que es nuestro contexto. Acá yo podría aumentar, por ejemplo, solamente responde preguntas en español o solamente responde preguntas en inglés. Puedo aumentarle más acá. Y de acá yo simplemente le voy a colocar y le voy a colocar acá para que ya reciba lo que es el prompt. Voy a utilizar el más barato y este es el más barato actualmente de Gemini, es el 2.5 Flash, que es el gratuito. No les va a cobrar nada, simplemente tienen que crearse el API key y ya pueden comenzar a utilizar. Y le voy a pasar todo esto, obviamente con la base de datos vectorizada, con el contexto. Y lo que me va a responder, yo le voy a pasar esto, cuál es el objetivo principal del modelo Llama 2, y me va a responder esto. El modelo ajustado está destinado a conversaciones de asistentes de chat, está para modelos preentrenados. Esto lo ha sacado del PDF que les he colocado acá. De acá lo está sacando. ¿Para qué está utilizando Gemini? Para interpretar esta pregunta y para que lo busque. Y así es simplemente de sencillo crearse un rack. Muy, muy, muy sencillo. Es fácil de hacerlo. ¿Dónde está lo difícil? En primer lugar, toda la parte de la indexación y obviamente
en ver todo lo que son los documentos. Cómo lo vamos a entrenar, cómo lo vamos a hacer. Y así, es simplemente esto, con este simple de preguntas, ya se puede hacer este tipo de aplicaciones. Es muy conocido que esto se puede hacer en Python porque es el que actualmente el que tiene más librerías para este tipo de aplicaciones, pero no es el único. También se puede utilizar otro tipo de lenguajes de programación para utilizarlo. Am, ¿Y esto qué es lo que faltaría acá? Esto tendría que colocarlo, por ejemplo, en un punto .py, porque ahora está en un notebook. Tendría que colocarle un chat hecho tal vez con React, con Angular, y yo ya podría aumentar tal vez más PDFs, porque actualmente solamente estoy alimentando la base de datos con un PDF. Tal vez podría alimentar con 10, 100 PDFs y guardarle esa base de datos por si acaso. Y de acá ya comenzar a hacer esto, ¿no? Y simplemente es esta parte. Bueno, hasta acá quería mostrarles. Espero que, no sé si alguien ya ha creado alguna vez algún tipo de estas aplicaciones de asistentes, chatbots, o ha querido intentar hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, sí se puede hacer. Han visto que no está tan difícil. Solamente hay que tomar en cuenta ciertos detalles, como los que les mostré, que no es tan clásico el flujo como lo que era crear una aplicación sencilla, una aplicación monolítica, un microservicio como estaba antes, sino tiene su propio flujo, este tipo de aplicaciones. Entonces, espero que les haya servido esto. Y ahora sí, cualquier tipo de pregunta, estoy listo a responderles. Bueno, muchas gracias, Magíster Marcelo. Si alguno de los integrantes de la videollamada quisiera realizar alguna pregunta, por favor, siéntanse con total libertad de expresarla. Pueden escribirla igual, si es que no pueden hacerlo mediante el micrófono, no pueden preguntar directamente, pueden escribirlo en el chat o directamente. Sí, yo tengo una consulta. Mi nombre es Iván Escudero. Eh, la consulta que quería hacerle era referente a lo de la base de datos vectorial. Es qué tan efectivo es la base de datos vectorial comparación con los otros, porque sé que, bueno, puede ser, es que escucho en todas partes que es muchísimo mejor para trabajar con inteligencia artificial, pero ¿qué tanta es la diferencia? Porque yo he trabajado directamente más con Postgres y veo que siempre se utiliza vectorial en muchos flujos también de N8N y varias cosas similares. Prefieren trabajar con vectorial, pero no he encontrado la explicación que me diga es que, bueno, sí, voy a trabajar con vectorial porque es lo mejor. Ah, en realidad esto no hay que verlo como una competencia en sí, es decir, o utilizo como era, o utilizo Postgres o utilizo SQL Server. Generalmente, no sé si has visto o has tenido experiencia, pero cuando tú tratas de alguna manera de analizar datos de texto, o por ejemplo, un PDF, simplemente, si tú quieres guardar un PDF en una base de datos de SQL Server o una base de datos de Postgres, en realidad es muy difícil guardarla ahí, ¿no? No la puedes guardar tan fácil las palabras, qué pasa, qué haces con las imágenes, qué haces todo este tipo de datos. Entonces, una base de datos vectorizada no está tan diseñada para lo que es, por ejemplo, una base de datos SQL, sino está mucho más diseñada para hacer este tipo de comparaciones, similitudes semánticas que se hace, aunque no simplemente puede ser palabras, porque también puede ser, por ejemplo, para datos no estructurados como música o video, también se puede hacer. Hacer este tipo de comparaciones semánticas
en hacer en Postgres, vamos a colocarle, es una locura. ¿Cómo puedes, imagínense que tienes, lo divides en una palabra en cada tabla y después tratas de ver, por ejemplo, gato está cerca de conejo? ¿Cómo haces este tipo este tipo de distancia en Postgres, en SQL Server? Tal vez sí se pueda, pero necesitas echar mucha mano al código. En cambio, en las bases de datos vectorizadas, como no se manejan en tablas, en dos dimensiones, no se queda, entonces es mucho más fácil compararlas entre dos palabras. Ese es el gran distintivo. Que en una base de datos SQL solamente te puedes mover en dos dimensiones, ¿no? Porque es una tabla. En cambio, en una base de datos vectorizada necesitas moverte en más de dos dimensiones, tal vez en tres, en cuatro. Han visto que, por ejemplo, los tensores no simplemente se manejan en tres dimensiones, se manejan en más. Esa es la gran diferencia en las dimensiones que va a tener una base de datos vectorizada para hacer este tipo de comparación. Lo que igual no te da, por ejemplo, un MongoDB, que si bien puede ser documental, pero tampoco manejas este tipo de dimensiones. Ahí viene. Y al revés igual. No tiene sentido, por ejemplo, guardar una tabla que, por ejemplo, datos de un cliente, nombre, apellido, dirección, teléfono, todo eso, en una base de datos vectorizada. Porque al final te vas a ganar un problema y al momento de acceder a esta información, te vas a tardar un montón, no vas a poder hacer búsquedas, no está hecho para eso. Entonces, por lo que yo tengo experiencia, son dos usos totalmente diferentes que se los hace. Uno, no puedes utilizar una base de datos vectorizada para consultas, por así decir, y tampoco un motor de SQL no lo puedes utilizar para hacer búsquedas semánticas. Entonces son dos bases de datos muy diferentes que actualmente se utilizan. Ok, ok, entiendo. Muchas gracias. Sí, así es. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buenas noches. Mi nombre es Pablo Luces, soy programador. Buenas He noches. estado haciendo algunas cosas viendo lo que está haciendo aquí y quisiera saber si hay algún modelo en específico para trabajar con Llama para entrenarlo con una base de datos SQL Server. Estuve agarrando unos modelos que me recomendaron, pero no me ha funcionado bien. Sí, ay, perdón, estaba muteado. Ya, ya. Sí, a ver, en sí, el modelo que nosotros podemos utilizar para hacer este tipo de consultas no viene tanto en la carga en el modelo, en por ejemplo Ujú. llama, Ok. sino viene mucho más en la base de datos vectorizada que tú lo utilices, porque de alguna manera el modelo va a tener que acceder a esta base de datos vectorizada y según esto recién va a utilizar. Entonces, los clásicos, el que a mí me ha funcionado Ujú. es, por ejemplo, el Text Embedding, el 3. Ese a mí me ha funcionado para hacer datos que solamente son datos numéricos, para hacer informes. Ahora, hay otro que es mucho más grande, por ejemplo, el BERT, que lo utilizaba que es de Meta, pero es muy pesado. Entonces, ese lo utilizaba mucho más para lo que son eh, datos, que es la parte de texto. Ahora, eso es solamente para una parte. Otra parte es la parte para guardar. ¿Cómo lo guardas los embeddings? Si va a ser tipo array, si va a ser JSON, todo Ujú. eso. Eso sí se puede, te puedes apoyar en SQL Server para guardar, pero sería mucho más para como un log,
¿no? Para ver cómo se está guardando. Entonces, O sea, lo ideal... Sí, le- dime. para ponerle un poquito el contexto. Yo tengo bases de datos SQL, ¿no? En sistemas que tengo funcionando. Y esa data de SQL es con la que quiero entrenar al modelo, para que me dé informes. Pues, un ejemplo, el mejor cliente del mes, de la semana, el que más adeuda, todo ese tipo de cosas. Para eso es lo que uso el SQL. El SQL es el repositorio de los datos que quiero analizar. Ya. Ah, sí. Ujú, En este caso es el típico clásico, ¿no? ujú, A ujú. ver, entonces en este caso hay que hacerse muy, muy parecido a la arquitectura que estábamos teniendo acá. Exacto. Ujú, Este tipo de arquitectura, ujú. donde en lugar de documentos, sí o sí tendría que ser la fuente de Ajá, datos tendría que ser tu SQL Server, ¿no? claro. De ahí tendrías que tener un ETL como un motor semántico, donde Ujú, nosotros sí o sí lo tengas que cargar en un motor de embeddings, ok, ¿no? Y la base de datos vectorizada. Y para dar ya la respuesta, sí o sí tienes que utilizar esta, por ejemplo, un LLM que ujú, ujú, nosotros vayamos construyendo. Ahora, ¿cuál sería el pipeline que yo haría? En primer lugar, el primer dato que yo utilizaría, por ejemplo, sería extraer los datos, sería un select, tantos, los ujú, usuarios from, tantos, ¿no? De ahí, yo lo he utilizado, por ejemplo, con .NET, que ujú, sí se puede utilizar, un modelo en C Sharp puedes utilizarlo, ok, y habría que irlo dividiendo de alguna manera los datos y irlo convirtiendo a, por ejemplo, cliente, saldo tantos, nivel tantos, score tantos, ok, comportamiento tantos. Todo ujú, eso habría que irlo pasando, porque eso, hasta ahí no necesitas nada de embedding, no necesitas no, nada de LLMs. Ahí recién entraría al motor 2 del API, donde ahí sí puedes utilizar, por ejemplo, el text embedding, el que te dije, el text embedding 3, o ujú, puedes el mini LM, que le he colocado en el ejemplito, pero ahí sí o sí lo tienes que convertir toda esa consulta que lo has ido dividiendo al motor. el motor de... Ajá. Y de ahí ya tienes que almacenarlo. El ujú, siguiente pipeline ya sería almacenarlo. Ahí, por ejemplo, existe Milbus, que era otro, y existe Pinecone, que estaba utilizando, donde ya lo vas guardando, almacenando esos datos. ok, Por ejemplo, el ID, el embedding, el dato, el cliente, en un formato JSON lo puedes ir guardando. ujú, Y esos dos ya lo estás utilizando. Y una vez ya lo tengas guardado ahí, sí o sí ya tienes que comenzar a generar la consulta. Entonces ahí recién entraría lo que es el LLM, el esta LLM, parte. ok, Sí, entonces no es tan difícil esa parte. ujú, Lo más difícil es que tú puedas elegir cuál es el mejor, el generador de embedding que te lo va a vectorizar y cómo lo vas a almacenar la base de datos vectorial. Porque lo demás es simplemente es una consulta y el resultado de esto enviarlo al LM para que te dé ya la respuesta en formato en lenguaje natural, ¿no? perfecto, Esos serían los únicos dos detallitos. ya, muchas gracias. No hay por qué. Sí, Cristóbal. Sí, tengo una pregunta no técnica, más que nada es para este tipo de programas, eh, ¿qué antecedentes, qué saberes previos debe contar la persona interesada para que esto sea, digamos, factible? Por lo general, por lo que pude escuchar, hablamos de personas que tienen experiencia y con justa razón en temas de programación, pero sí me gustaría que ampliaran esa parte si es posible. Ah, claro. A ver, te comento. Y esto viendo también en vista del diplomado. El diplomado, desde los primeros módulos, va a estar muy básico.
Es decir, los primeros va a ser la parte de la programación. Obviamente va a ser orientado no tanto a la programación como se hacía hace años, que uno tenía que aprender, 5 años tenía que aprender o 2 años tenía que aprender a programar para ya ser un experto. Actualmente, con todo lo que son los asistentes, entonces hay un concepto que se popularizó bastante, el byte coding, que simplemente es, tú le vas lanzando prompts al asistente y él te va generando el código. Y lo único que haces, lo que te daba el bytecoding era simplemente copiar, pegar ese código y ejecutarlo. Ahora, para hacer un ejemplo, una aplicación muy sencilla que lo puedes hacer en 5 minutos, por ejemplo, es un lector de queries o un generador de códigos de barra o un juego como el dinosaurio de Google. Eso es muy fácil de hacer, ni siquiera lo único que tienes que aprender es cómo guardar el archivo y cómo ejecutarlo. Nada más, porque todo te lo hacen los asistentes. Entonces, el único conocimiento que necesitarías para hacer tus propias aplicaciones sería cómo ejecutar las aplicaciones que tú estás pidiéndole, porque los asistentes te dan el código, pero no sabes cómo ejecutarlas, ¿verdad? Entonces, actualmente, y es el debate de por qué los programadores, si van a ser necesarios después o ya no, actualmente no necesitas mucho conocimiento técnico para ya hacer tus propias aplicaciones. Ahora, si ya quieres hacer aplicaciones mucho más grandes como estas que estamos viendo, ahí sí vas a necesitar un poquito más de conocimiento técnico, pero no tanto al momento de hacer tu prototipo, porque eso va a ser súper fácil, sino va a ser mucho más al momento de ya llevarlo a producción, ya que sea automatizarlo para que sea. Pero a un inicio, el conocimiento y con todo lo que son las ayudas de asistencias, no necesitas mucho conocimiento. Basta que veas a alguien hacer como lo hace el ejemplo, como lo que se va a hacer en cada módulo, y vas a ver que vas a poder hacer las aplicaciones que tú necesites. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta va más ligada con el tema de las versiones. Es como con las herramientas estas que se van a implementar, la importancia que tiene tener las versiones. Como su experiencia, ¿cuáles versiones ahorita serían rentables o más estables, pues? De los LLMs, miren, esto no hay como una versión. Lo que se recomienda es utilizar en primer lugar la última versión. Por ejemplo, ya las de OpenAI, si tú ves en todas el abanico de opciones que te da OpenAI, todos los que son las versiones 5, 5.2, ya sea las versiones de abiertas, las versiones cerradas, la versión rápida, generalmente esto siempre hay que estar a la última versión. Y ocurre algo raro, porque generalmente en las versiones, la última versión a veces cuesta mucho más barato que la anterior versión. Entonces, tú puedes utilizar un ejemplo, el Gemini 3.5 puedes utilizar. Actualmente está en la Gemini, a ver, voy a ver ahora en cuál versión estamos. En la 3.1 estamos actualmente. Entonces, tú puedes iniciar tu versión con la 3.1 y te va a costar un costo. Dentro de 2, 3 meses o tal vez, no, esto es muy rápido, va a salir la 3.2, entonces sí deberías migrar la versión a la 3.2. ¿Por qué? En primer lugar, porque es mucho más seguro cuando ustedes le envíen el contexto. Y en segundo, porque va a ser mucho más barato.
Entonces, mi recomendación, y por lo que vengo haciendo todo este tiempo, siempre utilizar la última versión. Eso sí, tienes que tener el cuidado respectivo y tener mucho cuidado en- al momento de actualizar tu aplicación. Porque si has iniciado, vamos a colocarle con Gemini 3.1 Fast, y en tu siguiente versión vas a utilizar Gemini 3.2. Es mucho más barata, pero las respuestas sí pueden ver que sean un poco diferentes. Entonces ahí sí tienes que tener un poquito de cuidado. Ahora, si lo estás haciendo local, utiliza la versión que te dé tu máquina. Si puedes utilizar, por ejemplo, Llama 3 con 24 millones de parámetros, perfecto, utiliza esa y te puedes quedar con esa. No hay problema. Pero si estás utilizando en la nube, siempre es mejor utilizar la última versión. Listo. Ahora, ¿alguna preguntita más? Espero que les esté siendo de ayuda. Bueno, Magíster, creo que ya no hay más consultas. Sin duda ha sido una explicación muy grata. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y gracias también por generar ese interés con los estudiantes. Sin duda, como Universidad Politécnica Internacional, esta exposición ha sido realmente clara, práctica y muy valiosa para todos. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber compartido con todos. Muchísimas gracias. Antes de finalizar, quiero dejarles algo muy en claro. El futuro del desarrollo de software ya está aquí y está siendo impulsado por la inteligencia artificial. Los profesionales que aprendan a integrar la inteligencia artificial en sus soluciones serán los que lideren el mercado. Y ustedes hoy ya dieron el primer paso. Si quieren aprender a desarrollar aplicaciones inteligentes, automatizar procesos y crear soluciones innovadoras con herramientas reales, los invitamos a ser parte del diplomado en desarrollo de software con IA generativa y sistemas agénticos. De igual modo, en el chat del grupo, para las personas que todavía no estén registradas, mandé un formulario al cual pueden registrarse. Y de igual modo, para las certificaciones, si alguien siguiera teniendo inconvenientes para obtenerlas, podemos resolverlas ahora mismo o prefieren que les mandemos un video para que puedan realizarla también en el segundo webinar. ¿Todo claro? Perfecto. Sí, todo Ok, claro. ok, entonces vamos a enviarles para los que no podían registrarse para el certificado, les vamos a enviar lo que va a ser un video de todas formas, si es que tuvieran un inconveniente o si en todo caso ya hayan podido solucionar todos sus inconvenientes y demás. Nos lo hacen saber, por favor. Mi nombre es Pamela Flores Araníbar, soy la encargada del programa de este diplomado. Ha sido para nosotros un honor tenerlos y esperamos que tengamos una buena comunicación y estamos encantados de tenerlos como Universidad Politécnica Internacional. Excelente, Excelente. muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego y buenas noches. Gracias. Una última Gracias, consulta. buenas noches. La verdad, en teoría, las clases son todas grabadas para poder verlas no asíncronas. Exactamente, todas las clases serán grabadas y serán subidas a la plataforma de Moodle una vez inicie el diplomado. El diplomado iniciará en teoría el 6 de mayo, lo que tenemos previsto, a lo que ahora mismo estamos dándoles a ustedes es un plus a lo que ustedes ya pagaron por el diplomado en desarrollo de software con IA generativa y sistemas agénticos, como bien se los habrán mencionado antes. Esto viene siendo incluido con 2 webinars, que este es el primero, y también un módulo 0 que lo llevaremos más adelante. Okay. Igual serán grabadas, las van a atender, no se preocupen. Bueno, los certificados los envían por el chat, el link para descargar los certificados.
Exactamente, ya mandamos el link al chat de Grupal, sin embargo lo volveré a mandar, así que no se preocupen, lo van a tener ahí. Si tuvieran algún inconveniente en cuanto a registrarse para obtener la certificación, también háganlo saber y con todo gusto les ayudaremos. ¿Ninguna duda más? No. Ok, perfecto. Buenas noches, esperemos que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego.